En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos, estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Bogotá es una ciudad con casi 9 millones de habitantes y un abanico de posibilidades gastronómicas y culturales. Pero también es una ciudad, una metrópoli que a eso de las 10 de la noche entra en un estado de sopor, es decir, de somnolencia, pese a que algunos bares, restaurantes y casinos trabajan hasta las 3 de la madrugada. Algunos comerciantes se quejan porque aseguran que esto se debe a la inseguridad y a la falta de transporte público. Y ahora que el distrito ha tomado casi el control de la totalidad de este tipo de transporte, pues ha surgido una nueva posibilidad, una alternativa que se estudia, y es que Transmilenio opere los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Así que ese es el debate que vamos a tener esta noche. Espero nos acompañen porque ustedes tienen aquí la última palabra. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Veredicto y esta noche en nuestro debate estamos tratando de analizar si es conveniente o no implementar el servicio de Transmilenio 24 horas al día, 7 días a la semana. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Un mundo completamente diferente se vive en Bogotá durante las madrugadas. Habitantes de la calle, vigilantes, empleados de hoteles, casinos, hospitales, bares o restaurantes. Nadie sabe con certeza cuántas personas deambulan por las calles capitalinas. Lo que sí se sabe es que algunos estudios e iniciativas de la Alcaldía de Bogotá o de FENALCO, entre otros, han tratado de incentivar hace años que la Atenas Sudamericana no se duerma a las 10 de la noche, sino que cambie su dinámica, manteniéndose activa y vital. Uno de los puntos más cuestionados es la falta de cobertura de transporte público, pues Transmilenio y el SITP empiezan sus últimas rutas a las 11 de la noche, para volver a iniciar a las 4:30 de la madrugada, dejando mucho tiempo sin una solución de movilidad a los usuarios. El problema es que movilizar los buses por las troncales generaría sobrecostos muy elevados en la operación del sistema, hecho que redundaría en elevar las tarifas del servicio. Ese será nuestro debate de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, regresamos a Veredicto. Nuestro debate esta noche es si se debe implementar el servicio de Transmilenio 24 horas al día, 7 días a la semana. A partir de este momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Recuerden que también recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Darío Hidalgo. Él es director de Investigación y Práctica del Instituto de Recursos Mundiales, es ingeniero civil, 23 años de experiencia y fue subgerente también general de Transmilenio. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña en la defensa el doctor Josías Fiesco. Él es candidato al Consejo de Bogotá, analista político de la Universidad Javeriana y también columnista para varios medios. Doctor Fiesco. Buenas noches, muchas gracias. Vale anotar de que esto es un reto que tenemos por delante en Bogotá. Muy bien, entonces de ese modo comenzamos, damos inicio a este debate con la Fiscalía. Tiene 4 minutos el doctor Hidalgo, puede ponerse de pie y escuchamos sus argumentos. Muchas gracias. Pues realmente a mí me entusiasma de manera muy importante el tema de Bogotá 24 horas. Es una gran oportunidad para los negocios, para los estudiantes, para todo el mundo, y creo que tenemos que hacer lo mejor, lo posible para dotar de movilidad en horas de la noche. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su programa de ciudades sostenibles, ha venido promoviendo este tipo de cosas, y uno de los elementos que indica es el transporte público debe ofrecerse, y debe ofrecerse en condiciones de calidad para que la ciudad pueda seguir funcionando. Ahora bien, la propuesta es Transmilenio 24 horas, no es transporte público 24 horas. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, Transmilenio 24 horas significa mantener las estaciones abiertas, la seguridad del sistema, la operación misma del sistema, el centro de control, todos los elementos que tienen un costo, y ese costo debe ser
compensado de alguna manera. El costo se compensa o en tarifa de los usuarios o con recursos públicos. En este momento, nuestro sistema integrado de transporte en la ciudad ya tiene un déficit un poquito mayor a 700.000 millones de pesos y aún no ofrece la calidad de servicio que todos los bogotanos estamos necesitando en las horas de mayor demanda y durante el resto del día. Poner Transmilenio en las horas de la noche, extender su servicio que termina más o menos a la 1 de la mañana y vuelve a comenzar un poquito antes de las 5 de la madrugada, y poner esas horas de servicio tiene un costo y ese costo no aumentaría el déficit del sistema integrado de transporte de la ciudad. Yo creo que la propuesta debe analizarse, debe estudiarse, pero debe estudiarse desde las dos formas, no solo desde el punto de vista de una oferta que se le da a la ciudad, sino también qué significa en términos de costos, en términos de seguridad y en términos de eficiencia para la ciudad. Yo creo que la propuesta ciudadana y este movimiento político que le está apoyando, pues es muy fácil obtener apoyo por cosas que no necesariamente están compensadas por el lado de los costos. Y creo que es muy fácil decir sí a este tipo de propuestas. Es muy fácil decir sí, queremos una tarifa para los estudiantes rebajada. Claro que sí. Queremos una tarifa más baja para el resto de los usuarios. Claro que sí. Queremos pagar menos impuestos. Claro que sí. Esas propuestas, cuando no son compensadas desde el punto de vista de qué significan, cuál es su impacto, pues es muy fácil. Yo cuando venía para acá para participar en este importante debate en veredicto decía, yo la llevo perdida de arranque. Es muy fácil decir que sí y votar en este momento por todas las personas que nos están mirando. Claro, eso es chévere tener el metro, es chévere que Transmilenio se expanda por toda la ciudad, pero esto tiene un costo. Y lo que tenemos que hacerlo es de manera responsable, mirar. Yo sí creo que podemos ampliar rutas del sistema integrado de transporte público. Hay algunas que ya operan en este momento en horas de la noche y podemos mejorar el servicio y hacerlo de la mejor manera para la ciudad. Pero mantener Transmilenio abierto 24 horas significa unos costos que en este momento no estamos en capacidad de sostener. Doctor Hidalgo, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. La formula el experto en desarrollo social, Daniel Cubillos. Transmilenio 24 horas le va a traer mejor desarrollo social y económico a Bogotá. Las grandes ciudades funcionan 24 horas. Saliendo las rutas tradicionales de las calles de Bogotá, queda desprotegida la gente, en especial de estratos más bajos, como el 1, 2 y 3, que laboran y salen de sus turnos entre las 12 y las 2 de la mañana. ¿No creería usted que Transmilenio 24 horas le garantiza a usted el libre derecho a la movilidad y un mejor rendimiento económico en sus transportes públicos? Bueno, la pregunta indica que dice el transporte público funciona a todas horas en muchas ciudades y sobre todo en las ciudades más desarrolladas del mundo. Sí, y funciona el transporte público y debe funcionar servicios de transporte público que ofrezcan movilidad a estas horas. Pero solo hay 3 ciudades en el mundo que su sistema de transporte masivo opera 24 horas. Son la ciudad de Viena, la ciudad de Copenhague con trenes automáticos y la ciudad de Nueva York, una porción importante del metro de Nueva York. ¿Por qué no lo operan 24 horas? Porque es muy costoso mantener las estaciones abiertas y hacer la operación. Londres en este momento está proponiendo también para 5 líneas del centro de la ciudad operarlos a partir del próximo septiembre, pero tienen recursos, tienen una tarifa mucho más alta que la nuestra y tienen el apoyo público a través del cobro por congestión que tiene la ciudad de Londres. Creo que sí se necesita transporte público 24 horas y debe mejorarse el servicio integrado de transporte, sobre todo en horas de la noche, pero mantener Transmilenio abierto no tiene un buen costo-beneficio. Doctor Hidalgo, puede tomar asiento, muchísimas gracias. Para complementar su postura, vamos a invitar a pasar aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor Juan Carlos Melo, él es director técnico de buses Rápido Tránsito en Transmilenio. Ha ocupado durante más de 7 años cargos diferentes, director de buses del SITP, jefe de oficina de planeación y profesional especializado de planeación tarifaria. Dirigió la implementación del SITP y es administración de empresas de la Universidad Javeriana. Doctor Melo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Con todos estos cargos, usted tiene conocimiento de causa, razones específicas de por qué no funcionaría Transmilenio 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, si me da la oportunidad, lo primero que tengo que decir es que creemos que el SITP es el llamado, el componente zonal, a prestar el servicio 24 horas en la ciudad.
De hecho, ya tenemos varias rutas que operan 24 horas que ofrecen servicios a diferentes partes de la ciudad. ¿Por qué Transmilenio el componente troncal no? Por el costo de operación, es realmente muy costoso. Nosotros tenemos que mover cerca de 170 personas de un recaudador, 120 de otro recaudador, tenemos que mover un equipo de vigilancia, tenemos que conseguir policía suficiente para prestar una buena seguridad, tenemos que trabajar con otros equipos para evitar problemas como la evasión. Entonces se vuelve un servicio que es muy costoso para la ciudad y en alguna forma limitado. ¿Por qué limitado? Porque si usted está en un barrio periférico de Bogotá, como tal vez lo nombraba nuestro experto anteriormente, usted está lejos de Transmilenio. ¿Qué tendría que hacer? Salir a tomar un alimentador, que ese alimentador lo lleva a la estación o portal y ahí sí tomar el servicio. Mientras que servicios con buses más pequeños pueden llegar realmente donde lo necesitan los usuarios. Entonces, por eso creemos que es necesaria una operación 24 horas, pero basada en el componente zonal del SITP. Doctor Hidalgo, comience su interrogatorio, por favor. Doctor Juan Carlos, ¿cuánto cuesta más o menos operar una noche en las horas que actualmente no presta servicio Transmilenio, que solo es entre 1 de la mañana y 4, entre 1 y 4 de la mañana, creo yo? Nosotros tenemos despachos, el último despacho que se hace normalmente es a las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces las taquillas a esa hora ya empiezan a cerrar. Y tenemos portales que arrancan algunos a las 4 y otros a las 5 de la mañana. Eso nos lleva a que tenemos un promedio entre 4 y 5 horas de operación, de que no hoy está cerrado. Mover eso nos cuesta más o menos 150 millones de pesos cada noche. Nos podría costar ese valor. ¿Y cuántos pasajeros, más o menos, de acuerdo con las estimaciones que han hecho y la inferencia que se puede hacer? Porque pues si el servicio no está en funcionamiento no se puede saber exactamente cuántos pasajeros tendría. Doctor, ¿hay algún dato relacionado con operaciones extendidas que tenemos para noches de Bogotá despierta? Transmilenio ha funcionado un par de veces 24 horas con la fiesta de los hogares colombianos. Y tenemos demandas, por ejemplo, en la fiesta de los hogares colombianos tuvimos 5.000 personas. En la última hora, que es como la más parecida para las Bogotá despierta, tenemos entre 2.000 y 3.000 personas. Nosotros creemos que en ese horario completo podríamos estar transportando entre 5 y 7.000 personas, no más de ahí, que realmente es muy poco para el movimiento de toda la troncal. ¿Eso cuánto nos da aproximadamente por persona? Nos puede estar dando unos ingresos menores de 20 millones de pesos contra unos costos por encima de 150. ¿Usted cree, doctor Melo, perdón, lo interrumpo, doctor Hidalgo, que se incrementarían en ese transcurso de ese horario que hace falta los accidentes, la delincuencia, el vandalismo y la inseguridad, los robos y los atracos? Pues bueno, básicamente la operación de Transmilenio, debo decirle que es una operación muy segura y considero que continuaría siendo segura en términos generales. Ahora, en términos operacionales estoy hablando. Ahora, en términos de seguridad sí es un poco más complejo. Nosotros, y creo que la ciudad lo conoce, hemos tenido vandalismo, como usted lo notaba, un tema de evasión importante y que en las horas de la noche es bien difícil de controlar porque la policía de Bogotá no tiene la suficiente personal para cubrir esas estaciones. Entonces, sí tendríamos unos problemas mayores a las 2 de la mañana que los que podemos tener a las 6, 5 o 7 de la mañana. Doctor Hidalgo, ¿alguna otra pregunta? No, el cálculo nos da 21.428 pesos por persona. Es básicamente lo que cuesta un servicio de taxi. O sea, sería como pagarle el taxi a todos estos usuarios. Tal vez, yo creo que alcanzaría perfectamente con el costo para que cada persona tomara un taxi en lugar de mover Transmilenio. Gracias. Señor fiscal, muchísimas gracias por su pregunta. A la defensa le vamos a pedir que conserve las preguntas ahí por unos minutos porque nosotros hacemos una breve pausa comercial y regresamos con el contrainterrogatorio de la defensa. Regresamos a Veredicto, les recordamos que estamos en el segmento de la Fiscalía, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor y en este momento él tiene la oportunidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Doctor Fiesco. Doctor Melo, buenas noches. Primero, pues quiero que nos aclare, nos exponga cuál es la base técnica con la que funciona hoy Transmilenio. ¿La base técnica en qué? La base técnica. ¿Cuál es el criterio técnico con la que ustedes pueden medir hoy la funcionalidad de Transmilenio? Bueno, nosotros... Si es rentable o no, disculpa. Nosotros tenemos varios
síntomas de que Transmilenio funciona o no y si es rentable o no. Entonces, lo primero que tenemos es, el Transmilenio hoy día mueve 2.400.000 personas diario de viajes. Es un sistema que tiene un IPK importante, es el corredor y el modo de transporte más rápido en la ciudad y en general ha demostrado durante 15 años que es un sistema que sirve y que tiene una relación costo-beneficio muy bueno para la ciudad. Doctor Melo, ¿cómo entonces ustedes desde Transmilenio o según su criterio avanza una sociedad en el caso de Transmilenio, en el caso de la movilidad? Bueno, usted me está colocando en un aspecto bien interesante y es, creo que el debate de esta noche no es si la ciudad requiere moverse 24 horas, creo que todos estamos totalmente de acuerdo en eso. El punto y cómo debe avanzar esta sociedad es brindando un servicio que llegue hasta donde el usuario lo necesita, que esto es realmente en el barrio. Es muy difícil para las personas desplazarse hasta la troncal de la Caracas o cualquier otra troncal en las horas de la madrugada, además de que no es económicamente eficiente, como no lo es en ninguna parte del mundo. Ya nos lo decía el doctor Hidalgo, que los grandes sistemas de transporte masivo operan solamente en horas similares a las de Transmilenio. Creemos que el desarrollo de esta ciudad pasa por 24 horas, pero debe explorarse y de hecho Transmilenio ya lo tiene planeado, cómo hacerlo con el sistema integrado de transporte público. Doctor Melo, ¿quién piensa en esas personas que trabajan hasta las 2, 3, 4 de la madrugada, que no tienen acceso a un taxi y que soñarían con esa posibilidad de Transmilenio las 24 horas del día? Pues mire, yo le puedo poner un ejemplo muy concreto. En Ciudad Bolívar tenemos una cantidad de personas que salen hacia Corabastos en las horas de la madrugada y nosotros tenemos servicios zonales que prestan eso puntualmente y que son mucho más eficientes que Transmilenio. Le voy a explicar por qué. Si esas personas quisieran irse en Transmilenio, tendrían que hacer uno o dos transbordos y adicionalmente caminar de la última estación hasta la entrada a Abastos. Hoy día pueden tomar un bus que pasa muy cerca de su casa, en unos sitios que ya conocen los vecinos, que ya conoce la policía, y venir en un solo viaje hasta su destino, que es Abastos. Estos son los servicios que requiere la ciudadanía, servicios específicos que los lleven origen, destino, y no servicios, como por ejemplo para esta persona, que le implicaría un transbordo y que le implicaría un costo gigante a la ciudad. Y le insisto, no es que pensemos que no debe haber 24 horas, es que debe tener un servicio específico que le lleve a la persona a donde va. Ustedes hacían ahorita una estadística de la cantidad de personas que muy probablemente usaran el servicio de Transmilenio en ese lapso, en el transcurso de esas horas, y no pensarían también en la posibilidad de que ante la congestión muchas personas esperen hasta más tarde para poder usar el servicio de Transmilenio y que eso compense un poco y que un número mayor de personas lo usen. El último servicio, como yo le comentaba, de Transmilenio arranca a las 11, o sea que está llegando a su destino entre 12, 12 y 30. Ese último servicio que nosotros llamamos TP28 normalmente va vacío. No, a esa hora, después de las 11 de la noche, realmente la ciudad se mueve bastante rápido y no hay mayor congestión. En ese momento las personas el problema de la noche no es la movilidad en sí en factores como la velocidad. El problema de la noche es más la seguridad y la comodidad del desplazamiento. En ese caso, vehículos pequeños del componente zonal pueden prestar mucho mejor servicio que vehículos articulados o biarticulados andando por un carril exclusivo. Doctor Fiesco. Doctor Melo, y el derecho usted se imagina entonces, nos está poniendo en un contexto donde en los barrios de la ciudad tengamos el ruido impresionante de los buses zonales que usted nos habla, ¿de dónde queda el derecho a la tranquilidad? El impacto ambiental que esto le generaría también a las personas. Y otro asunto, ¿ustedes consideran que la seguridad entonces es un problema de ciudad o un problema de Transmilenio? Bueno, dos cosas. Primero, los servicios, hoy día, ¿cómo se prestan? Hoy día se prestan con vehículos pequeños que son razonables para el tamaño de las calles y tamaño de los barrios, que son acordes con las personas que requieren el servicio, lo cual en general no le genera ninguna molestia ni ambiental, ni por ruido, ni por
polución. No hacen ruido. Además, son vehículos que pasan, en el ejemplo que le ponía, son vehículos que pasan cada 15 minutos y de hecho la comunidad agradece ese servicio, porque ese servicio casi que lo recoge en la puerta de su casa, cosa que no podría pasar con Transmilenio. Y con respecto a lo segundo, pues claramente la seguridad de la ciudad está con dos cabezas, una que es el alcalde mayor y otra que está en las manos de la policía, que es la que nos debe brindar seguridad a todos los usuarios y todos ciudadanos. Pero entonces, ¿es un problema de ciudad o un problema de Transmilenio? ¿De la seguridad? Sí. De la ciudad. Ok. Perfecto, doctor Fiesco, muchas gracias, doctor Melo, muchas gracias. Ustedes ya han escuchado entonces los argumentos de la Fiscalía, nosotros hacemos una pausa comercial y cuando regresemos tendrá la palabra la defensa. No sin antes recordarles que pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página www.veredicto.tv y encontrarán ahí dos casillas pertenecientes a la Fiscalía y a la defensa y nosotros queremos conocer su opinión. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. ¿Debe operar Transmilenio 7 días a la semana, 24 horas? Es el debate que tenemos esta noche. Ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía y ahora tiene la palabra la defensa. Doctor Fiesco, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muchas gracias. El mundo ha entendido que las sociedades hoy avanzan cuando tienen más servicios, menos límites y a bajos costos. Sin embargo, en Colombia, desde hace un tiempo, un sector que se hace llamar la parte técnica ha entendido lo contrario, que en el caso de Bogotá, la ciudad avanzaría con más límites, menos funcionamiento y a altos costos de la movilidad. En Bogotá, moverse de noche después de las 11 vale cerca de 60, 50 mil pesos. Pues el reto que hoy estamos convencidos que debe asumir la ciudad es que quien tenga 1.800 pesos también lo puede hacer. Hay elementos puntuales que nos debe llevar a la reflexión si Bogotá debe funcionar Transmilenio 24 horas, que es la columna vertebral para que la ciudad tenga realmente un funcionamiento 24 horas. Uno de ellos es el 20% de las estaciones de Transmilenio quedan sobre hospitales y clínicas. Pues bien, hoy ante una emergencia a las 2, 3 de la mañana, quien se quiera transportar debe hacerlo con un presupuesto de 50, 60 mil pesos y supeditado a la voluntad de un servicio distinto al de Transmilenio. Pues nosotros como ciudad, ¿por qué no apostamos a que quien tenga 1.800 pesos también lo pueda hacer? Hay otro elemento que es el incentivo económico que va a tener las empresas con un funcionamiento de Transmilenio 24 horas. Una de las preguntas que hoy le hacen en una entrevista de trabajo a quien va a pedir trabajo es si usted tiene transporte, disponibilidad de transporte después de las 2, después de las 11 de la noche. Muchos turnos terminan sobre las 12, 1, 3 de la mañana. Hoy, si no tiene una disponibilidad de transporte propio, pues pierde el trabajo. ¿Qué creemos nosotros? Que frente a esto la ciudad debe apostarle y asumir con un transporte propio, como es Transmilenio, la posibilidad de la persona de transportarse. En sí es un reto como ciudad. Hoy no podemos estar preguntándonos si debemos o no asumir un reto cuando el sistema lo que exige es rodearlo. Un hecho puntual es diferenciar que el tema de la seguridad no es un tema exclusivo de Transmilenio, es un tema de ciudad. Y uno ve datos importantes, que hay 1 billón de presupuesto para seguridad en Bogotá. Lo que no se ha asumido es la labor, la apuesta y una tarea juiciosa para darle seguridad a Transmilenio y cuando salga de Transmilenio. Eso significa que es una exigencia de ciudad, un problema de ciudad y que amerita pensarlo como ciudad. Ahora yo le preguntaba al señor testigo de la Fiscalía cuál es la base técnica de funcionamiento de Transmilenio. Es sencilla, mayor demanda, mayor frecuencia. Claro que en el día hay una mayor demanda en contraste con la noche, pero si en la noche va a haber menos demanda, menos pasajeros, pues limitemos también la frecuencia. Si en el día están pasando cada 5, 7 minutos, pues que en la noche asumamos el reto como ciudad de que haya un servicio cada 30 minutos. La gente, al igual que cuando va a los aeropuertos y sabe que hay vuelos a las 4:30, la gente se organiza. Pues lo que ahorita también creemos que con Transmilenio 24 horas es que la ciudad le apueste a que las personas se organicen. Hombre, salgo a las 3:30 de la mañana, voy a apostarle a coger el servicio de las 4 de la mañana. El servicio de Transmilenio, valga la redundancia, es un servicio y como tal no puede tener límite de funcionamiento.
Doctor Fiesco, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. La formula la exsecretaria de Movilidad de Bogotá, la doctora Ana Luisa Flechas. La expansión del servicio de transporte público a 24 horas implica la generación de un déficit en las finanzas del sistema. Ello significa que requiere otras fuentes distritales para cubrir este déficit. La propuesta involucra otras fuentes como los cobros por congestión, el estacionamiento en vía, entre otros. El aumento de los costos se dará si seguimos teniendo la misma frecuencia de buses como se tiene en el día, pero si lo equilibramos, pues vamos a lograr que haya una demanda y se reduzcan los costos y el servicio se preste. Hoy la discusión, imagínense en Bogotá que tenemos es ¿por qué no prestamos el servicio? Pero es que el objetivo, el ser de servicio es servir. Hoy en Bogotá estamos dando la discusión si servimos más, si servimos menos, después de un horario o no. Creo que hay elementos suficientes para que en la noche con un Transmilenio 24 horas los mismos establecimientos nocturnos puedan reprogramarse, tener una distinta oferta, es decir, que los cines, que es una de las facetas que más acuden los bogotanos, pues puedan tener cine a la 1, 2 de la mañana y puedan las personas también salir con una oferta de transporte que le haga a la misma ciudad. Es así como hoy no tenemos una iniciativa que jalone ciudad, porque más de uno dice, ¿yo para qué salgo o en qué me transporto de noche? Si salgo a las 11, si salgo a las 12, tendré que pagar 60.000 pesos. Lo importante aquí y la apuesta es que la ciudad adquiera una dinámica económica realmente alrededor de Transmilenio 24 horas. Es claro, con un Transmilenio 24 horas vamos a tener nuevos turnos de trabajo. ¿Por qué tenerle miedo a hacer nuevos turnos de trabajo en la ciudad? ¿Por qué tenerle miedo a que las empresas puedan contratar nuevos turnos con más empleados? Eso es realmente que jalone la ciudad y que tengamos una dinámica distinta a la que hoy tenemos, de que la ciudad se apaga, deja de funcionar a las 11 de la noche, pues sin duda es un aporte enorme que tenemos como ciudad. Muchos miran hacia Europa. Muchos miran a países distantes, pero yo os invito a mirar lo que ocurre no más en países suramericanos que ya han adoptado esta apuesta de tener un sistema de transporte 24 horas. Perfecto. En el caso de Argentina, lo tienen, es un servicio. Bogotá, limitando la frecuencia de los buses, por supuesto, podremos alcanzar unos niveles de desarrollo y de competitividad bastante interesantes que hoy no los tenemos. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Invitamos para que complemente su posición a su testigo. Se trata de Diony Cruz, experta en temas de integración regional andina, participación y movilización social, gestión pública y diálogo intercultural, politóloga con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana y también catedrática de la misma universidad. Doctora Cruz, gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias a ti, Claudia, buenas noches y a todos los televidentes de este magnífico programa que genera debate nacional Veredicto. El doctor Hidalgo mencionaba ahorita que el generar este nuevo horario acarrearía un sobrecosto. ¿Qué piensa usted de ese sobrecosto y cómo se supliría? Bueno, en un Estado social y democrático de derecho, el factor financiero no puede ser la limitante para el acceso efectivo de los ciudadanos y las ciudadanas al goce pleno de los derechos. Y uno de los derechos universales es el derecho a la movilidad, que nos permite también acceder a otras ofertas económicas, laborales, culturales, sociales y de todo tipo. Entonces, es fundamental que encontremos cuál es realmente la columna vertebral de la propuesta de Transmilenio 24 horas. Claramente es una propuesta que alude a ese Estado social y democrático de derecho, que nos habla de una ciudadanía que ejerce derechos, que no está limitada por las restricciones del transporte y la movilidad, para hacer uso de una ciudad que además creo que puede ser una estrategia y una muy buena oportunidad para Transmilenio y para la ciudad de generar nuevas ofertas laborales, educativas, culturales, sociales, de todo tipo, y creo que estamos frente a eso, a una oportunidad de mucha naturaleza. Si el doctor Hidalgo y el doctor Melo conocen esa columna vertebral a la que usted se refiere y no se estaría en capacidad de cumplir, ¿a quién se le promete? Bueno, se le promete una ciudadanía bien importante. Hay una cantidad de población estudiantil, personas que trabajan en hospitales, en discotecas, en bares, en tabernas, personas que se dedican a la actividad de los call centers, personas que trabajan como panaderos nocturnos. Seguramente para nosotros no es muy familiar esas actividades, pero si analizamos, investigamos de una manera más concienzuda toda esa economía nocturna que hay en nuestra ciudad, nos vamos a sorprender. Si abrimos la posibilidad y la oferta para la ciudadanía, seguramente
vamos a encontrar una demanda bien interesante que va a hacer incluso que la ciudad tenga otro tipo de percepción en materia de seguridad. Hoy día la inseguridad está asociada a la soledad. Si vamos a nuestras calles y encontramos soledad, no hay transporte, no hay absolutamente nada, no hay ninguna oferta cultural, laboral, social, de ningún tipo, por supuesto que la percepción de inseguridad es profunda. Pero si encontramos que nuestra ciudad vive las 24 horas, que hay una oferta constante, que hace que la ciudad además sea un atractivo cultural y turístico. Algo que nos contaba el doctor Josías, que es bien interesante, Claudia, es las famosas noches blancas o noches en blanco que hay en muchas ciudades del mundo. Más de 40 ciudades están unidas en red para generar que los ciudadanos de todas las edades conozcan los museos de manera gratuita, que conozcan los espacios públicos, se vayan a los parques, vean y presencien exposiciones artísticas y culturales maravillosas. Hoy día los bogotanos estamos restringidos en esos usos, en los culturales, pero también en los sociales y en los económicos. Doctora Cruz, permítame conocer la opinión del doctor Hidalgo en ese sentido. No, yo quería preguntarle a Dione por qué Washington, París, Barcelona, Madrid, Santiago, Río, Sao Paulo, Ciudad de México, Caracas, y sigamos nombrando porque casi todas las ciudades del mundo no operan el transporte masivo, pero sí ofrecen una alternativa de transporte público. ¿Por qué en Bogotá queremos arrancar por el tema de transporte masivo y no por la oferta de transporte público? Barcelona opera unos buses búho, unos noctibús, operan otra calidad de servicios porque son mucho más costo eficientes. Porque una propuesta que cuesta 150 millones de dólares con servicio rebajado, lo que cuesta es la gente, que termina costándonos 55 mil millones de pesos al año, que es el 10% del déficit que en este momento tenemos, porque nos parece bien. Bueno, doctor Darío, en realidad no se trata de pensar que si en otras latitudes, en otros países o en otras ciudades no se ha desarrollado una propuesta, no seamos capaces de hacerla. De hecho, hay bastantes versiones de sí somos capaces en América Latina y en el mundo, paradigmáticas, efectivamente. Pero también es cierto, Darío, que hay que pensar las alternativas económicas más eficientes, más costo eficientes, de menor impacto ambiental. Y en esto seguramente habrá alternativas interesantes. Por ejemplo, el uso de los buses zonales, ¿sí?, en las troncales. Yo creo que en esto hay que ubicar la estadística que el doctor Josías nos aportaba al debate. 20% de estaciones ubicadas en zonas de hospitales y de clínicas. ¿Qué factor más importante? No solamente por el personal que labora allí, sino por todas las personas que ante una emergencia, una situación de salud o un familiar que está en una situación difícil tiene que asistir a estos centros de salud. Así que es muy importante pensar cuál es la mejor alternativa, en eso coincido. Por supuesto, yo creo que la síntesis importante de nuestro debate es que definitivamente tenemos que abrirnos a alternativas de transporte 24 horas. Los impactos me preocupan de esa movilidad zonal en la calidad de vida, como lo dijo muy bien el doctor Josías, la tranquilidad de los barrios, el derecho a un ambiente sano. Seguramente si hay mediciones sobre esos impactos que no generen esos impactos en materia de ruido sobre la ciudadanía, sobre el derecho también a la tranquilidad de muchos ciudadanos, pues seguramente se consultarán. Doctora Cruz, démosle la oportunidad para el interrogatorio al doctor Fiesco. Doctora Dioni, muchas gracias por acompañarme. Quisiera que nos profundizáramos en los argumentos jurídicos y sociales que nos traería esto para la ciudad. Entendemos que lo técnico es decir no, pero yo creería que hoy los bogotanos necesitamos conocer los argumentos jurídicos y sociales. Muy bien, el elemento jurídico más importante es el derecho efectivo a la movilidad que tenemos que reivindicar a través de todas las alternativas de transporte público existente. El argumento social más interesante es que alrededor de 6 millones de capitalinos se transportan a través de medios públicos de transporte. Es decir, es una pequeña capa de la población la que accede a servicios particulares de transporte, llámese el carro particular, llámese la moto, y eso es muy interesante. En buena parte la explosión del uso de la moto en Bogotá, que ya estamos bordeando 400.000 y 500.000 motos, se debe a la falta de una oferta de transporte público de calidad en los horarios diurnos y nocturnos. Y recordemos que el segundo indicador de accidentalidad en nuestra ciudad está puesto precisamente por los motociclistas.
Entonces es una población ingente, doctor Josías, que necesita realmente tener una oferta de transporte que la dignifique. Y eso no puede estar, repito, suscrito o dependiendo de los argumentos financieros. Eso es un debate muy antiguo en Colombia y yo creo que a través de la Constitución Política del 91 se ganó. Estamos en un Estado social y democrático de derecho que los ciudadanos deben reivindicar y defender. Doctora Cruz, ¿usted conoce los problemas internos de Transmilenio? Me refiero, por ejemplo, a que esta iniciativa surgió en el 98 con Enrique Peñalosa, estamos ya en el 2015 y, por ejemplo, en este momento, ¿usted sabe cuál es el uso del baño de los operadores y de las personas que usan Transmilenio? Tiene razón, Claudia. Y efectivamente tuve la oportunidad de apoyar la implementación del SITP, me conozco con Juan Carlos, con el doctor Juan Carlos de tiempo atrás, conozco muy bien la dinámica de Transmilenio desde que empezó, hice parte de la formulación del plan de desarrollo distrital siendo muy jovencita, siendo una líder comunitaria en mi localidad en Teusaquillo, cuando se hizo ese plan por la Bogotá que queremos en el 98, que nos ofreció además de Transmilenio Metro y que es una promesa incumplida. La doctora Claudia tiene toda la razón, hay mucho que hacer en materia de Transmilenio, de mejorar no solamente la calidad de vida de quienes operan y trabajan allí, también del SITP y de condiciones de seguridad. Antes de ampliar ese servicio, ¿por qué no empezar por ahí? Seguramente porque vamos a seguir aplazando la posibilidad de ampliar la oferta de servicios. Lo que tenemos que hacer es trazarnos retos interesantes, trazarnos retos de ciudad y por el contrario, asumirlos como una oportunidad. Si hoy, por ejemplo, establecemos un sistema fuerte de cámaras, la financiación en materia de seguridad de Bogotá es muy precaria, eso tiene que cambiar. Pero si tuviéramos cámaras en todos los buses, si tuviéramos un sistema de seguridad bastante fuerte, con la colaboración de los ciudadanos, porque lo más importante en materia de transporte público hoy en Bogotá es mejorar las condiciones, sobre todo de cultura ciudadana, de los usuarios de Transmilenio. Seguramente vamos a mejorar las condiciones de transporte. ¿Tiene una pregunta más? Sí, doctora Diony, complementando la pregunta que decía la doctora Claudia, uno de los problemas que tiene Transmilenio es la politiquería, por eso no avanzó Transmilenio. Pero ayúdenos usted a entender también los argumentos económicos y culturales. O sea, como sociedad tendremos que esperar o hasta cuándo para tener una ciudad competitiva, una ciudad con una política juiciosa en materia de seguridad. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí hay dos elementos importantes. Según los estudios de FENALCO, si Bogotá fuera 24 horas, tendría 12.000 empleos nuevos. Eso es un argumento fuerte. Bogotá es una ciudad que ya nos muestra la encuesta de calidad de vida, la encuesta multipropósito que precisamente se acaba de publicar para la ciudad. Es una ciudad que ha mejorado muchísimo sus indicadores de pobreza, de miseria, pero no hemos mejorado los indicadores de inequidad. Y cuando nosotros le decimos a la gente que habita, que estudia, que tiene que trabajar en las noches, que necesita o comprarse la moto o pagarse un taxi particular que le cuesta 30.000, 40.000, 50.000 pesos, pues obviamente estamos profundizando la brecha entre ricos y pobres. Y no estamos generando realmente clases medias que tengan acceso a las oportunidades y los beneficios que todos queremos como Estado colombiano. Doctora Cruz, vamos entonces a comenzar con el contrainterrogatorio, doctor Hidalgo. Muy bien, yo creo que los derechos, y me parecen muy valioso esa aproximación desde el lado de los derechos. El lado de los derechos también trae el lado de los deberes. Desde luego. Y parte del deber del Estado es mantener una sostenibilidad en lo social, en lo ambiental, pero también en lo económico. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos ofrecer servicios nocturnos. ¿Por qué entonces irnos a el servicio nocturno menos efectivo para la noche, el de mayor costo, porque hay que mantener a las estaciones abiertas, la seguridad del sistema disponible y tampoco llega a donde tiene que llegar, cuando podemos tener alternativas que le dan mejor servicio a las personas, lo acercan mucho más a sus destinos? ¿Por qué entonces insistir en la propuesta menos costo eficiente sin quedarnos solo en ese argumento? Porque al fin y al cabo estamos en el tema de ofrecer un servicio. ¿Por qué ofrecer el servicio menos efectivo? Darío, yo creo que con tu pregunta me llevas a una reflexión, digamos, que hay en este debate maravilloso, y es que la ciudad tiene que meditar, por supuesto, este tema a profundidad, someterlo a un análisis de demanda, de oferta, someterlo a toda una evaluación de encuestas de quiénes serían los usuarios, cuáles serían las mejores rutas, las que tienen más afluencia, más demanda, cuál es el tipo de transporte que la gente quiere, si es el Transmilenio, si son realmente los buses
buses zonales, repito, sobre las troncales, no me gustaría sobre las vías residenciales, los barrios, que realmente hay que reivindicar ese carácter residencial y ese carácter de tranquilidad que merecen los habitantes, muchos de ellos además personas mayores. Entonces, es cierto, yo creo que la gran victoria de este debate es abrir la posibilidad de discutir sobre una ciudad 24 horas, con todas las ofertas que eso supone y, por supuesto, pensando en lo mejor para nuestros ciudadanos, más allá de los criterios económicos. Hay que decir, Transmilenio tiene una de las tarifas más costosas de América Latina, ¿sí? Y vamos a revisar cuál es realmente la calidad del servicio que están recibiendo los ciudadanos. Entonces, no solamente tiene que ver con la prestación del servicio en sí misma, sino la condición que tenemos los ciudadanos para apropiarnos de sus sistemas de transporte público, para poner de nuestra parte, para generar espacios de encuentro y civilidad. Y eso, obviamente, lo sumo a una pregunta que me hacía el doctor Josías sobre los espacios culturales. Qué bonito que el Transmilenio sea un espacio de interacción, de generación de sentido de pertenencia por Bogotá, donde se encuentran los paisas, los costeños, los nariñenses, los llaneros, y un espacio donde todos nos respetamos independiente de nuestra labor en la sociedad. Ese sí sería el sueño de todos. Maravilloso. Doctor Hidalgo, pregunta corta, respuesta corta. Sí, ¿cómo pagar los 55.000 millones de pesos? Qué pena decirlo, pero es que eso es lo que nos cuesta esta solicitud, que se hace sin tener en cuenta ese aspecto. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es situar la agenda pública y la presupuestación de Bogotá en las verdaderas prioridades que tienen los capitalinos. Entonces, pues hay que pensar en aquellas cosas que les preocupan más a los cerca de 8 millones de habitantes que tenemos y estamos en una coyuntura electoral propicia para ello. En ese sentido, la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos? No ha puesto este tema en la agenda. Lo que ha puesto es la mejora de la calidad del servicio de Transmilenio, porque en este momento tiene unas necesidades de mejora donde deberían utilizarse de manera prioritaria los escasos recursos públicos. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias. Enseguida vamos a responder, enseguida en los alegatos de conclusión los invito a que ustedes tengan ese análisis ahí presente. Muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los pros y los contra. ¿Está de acuerdo con la operación de Transmilenio 7 días a la semana, 24 horas al día? Es el debate que tenemos esta noche. Hacemos una breve pausa y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto y llegó el momento para escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Doctor Hidalgo. Pues yo creo que tenemos un acuerdo y un desacuerdo. Tenemos un acuerdo fundamental e importante en que la ciudad debe funcionar más allá de las horas en las cuales funciona y que para eso es esencial un servicio de transporte público de calidad. El gran desacuerdo que tenemos es que ese servicio tenga que ser el sistema Transmilenio con sus estaciones que requieren una gran cantidad de personal y que a pesar de que se baje la oferta nos cuesta del orden de 150 millones de pesos cada noche, cuando podemos hacerlo de una manera mucho mejor e inclusive un servicio de mayor calidad. La solicitud a Transmilenio, a la ciudad, es que estudie este tema y estudie las alternativas y lo estudie de manera que se haga lo mejor para la ciudad en términos no solo del servicio, sino también del costo y la eficiencia del resultado. Alegatos de conclusión de la defensa, doctor Fiesco. Está claro que una sociedad avanza con más servicios, menos límites y con menos costos, a bajos costos. Sin embargo, siguen existiendo en la ciudad posiciones que piensan lo contrario, de titulares que no se pueden y que no podemos asumir nuevos retos, ya hemos tenido hasta la saciedad. Sin embargo, valga la oportunidad para decirle que el equilibrio entre costo-beneficio lo lograremos es en la frecuencia de las rutas. No vamos a tener buses cada 5 o 7 minutos, por supuesto que en la noche, porque la demanda es menor y por supuesto los costos van a ser menores, pero el servicio se va a prestar. Con que el servicio se preste nos va a significar que la ciudad tenga una iniciativa jalonadora para nuevos empleos, para que los turnos para los call centers, para los trabajadores de restaurantes, bares, puestos de salud y ante casos de una emergencia podamos contar con un servicio las 24 horas de transporte, que hoy solamente se puede tener acceso a movilizarse de noche con 50, 60 mil pesos. Pues nosotros también queremos que quien tenga 1.800 pues también lo pueda hacer. Doctor Fiesco, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Han escuchado las dos posiciones, pero nosotros queremos conocer la suya. Recuerde que solo puede votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una corta pausa y ya regresamos para conocer su veredicto.
Volvemos a Veredicto. ¿Debe haber servicio de Transmilenio las 24 horas al día? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Josías Fiesco, con un 65%. La fiscalía, doctor Darío Hidalgo, obtuvo un 35%. Doctor Josías Fiesco, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Muy contento porque hoy somos mayoría los bogotanos que creemos que la ciudad avanzará cuando más servicios tenga, con menos límites y a más bajos costos. Entonces realmente es emocionante ver que hoy la ciudad piensa en avanzar. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado esta noche en este interesante debate. A ustedes también gracias por permitirnos conocer su opinión. Recuerde que nuestra cita es el próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!